Hermano, bienvenido a esta clase donde te voy a compartir 4 técnicas de negociación, donde vas a poder aprender la experiencia real, donde vas a poder aprender técnicas reales de la calle, de la universidad, de los negocios de la calle, no de la universidad que te cuentan los profesores falsos, los maestros falsos, que te quieren dar a entender la teoría pero nunca han pasado por la práctica. Así que pon mucha atención porque te voy a compartir exactamente experiencias personales, cuáles te van a servir para poder avanzar en tu vida y en los negocios. Vamos a por ello. He cerrado negocios en diferentes países, he estado en diferentes países, con diferentes culturas, he interactuado con personas y culturas diferentes, con diferentes idiomas. Entonces el cerrar negocios en otros países, el poder interactuar con otras personas de otros lugares, me ha ayudado a poder entender partes del comportamiento humano a la hora de negociar y a la hora de relacionarse. He vivido experiencias y situaciones muy fuertes en otros países, he perdido dinero, me han robado negocios, he perdido relaciones, he perdido amistades, he tenido juicios, he tenido todas, he ganado, he perdido, absolutamente todas. Entonces puedo hablarte desde la experiencia real y desde el comportamiento de las personas. Cuando yo te hablo siempre de fortaleza mental para los negocios o para lo que quieras desarrollarte, es muy importante que adquieras esa mentalidad. La creencia firme de que lo vas a conseguir siempre. La creencia firme de que cuando llegues al lugar, al momento, siempre lo vas a conseguir. No importa la circunstancia del momento, tú tienes que sentirte que eres el más fuerte y el más poderoso en tu sector. Me he preparado siempre para la guerra y siempre me ha tocado tener esa fortaleza mental a la hora de ir a cerrar un negocio. Y he estado en diferentes países. He estado en Eslovaquia, en Chipre, en Grecia, en Paraguay. He estado en Dinamarca, he estado en Rumanía, cerrando negocios en Rumanía, en diferentes países, en diferentes culturas, y me ha tocado viajar en un momento determinado, ir con dinero en el bolsillo y hacer absolutamente todo el trabajo, ¿entiendes? Entonces, cuando tú llegas a un punto de que te tienes que enfrentar con el enemigo, con el colaborador, con el partner, con el socio, con aquel que está contratando, con aquel que tienes que negociar, no puedes tener dudas. Ese es el punto. Entonces es muy importante primero tu fortaleza mental. Tienes que entender que no importa la circunstancia y no importa el momento. Tienes que estar alineado con tus pensamientos y con lo que quieres conseguir. No me importa si me dicen que tengo que conseguir el teléfono del sobrino de Donald Trump. Lo voy a conseguir en 48 horas. ¿Entiendes? No importa. No hay una barrera entre tú y el éxito. Eso es lo que tienes que entender. Tienes que entender también que todo es un proceso, pero si tú estás en tu negocio, estás en tu empresa, tienes dudas a veces de si lo puedes conseguir, de si puedes conseguir el teléfono de aquel, del otro, o levantar el teléfono y ver cómo el cliente te va a hablar y tal vez tienes dudas de si le vas a vender. No, hermano, no funciona así. Tienes que tener la fe y la creencia absoluta de que lo vas a conseguir. Y eso se desarrolla a través de la práctica. Por eso te digo que ningún maestro, ningún profesor en la universidad te lo va a enseñar. Cuando tú terminas la universidad, que tal vez has tenido suerte y sí has elegido la carrera que querías, pero la mayoría de las personas eligen la carrera que no querían, principalmente. Entonces están 5 años haciendo esa carrera, cuando la terminan ya no saben cómo sigue el mundo. Ahí es el momento de que tienes que accionar, y si vas a la universidad, accionas mientras vas a la universidad, te pones en práctica, estudias empresariales, estudias administración, lo que sea que quieras que estudiar. Tienes que practicar, tienes que salir a la calle y hacer negocios en la calle. Por lo tanto, no hay excusa, hermano. Vamos con las 4 claves que te quiero compartir. Hermano, la clave número 1 es la preparación. Y es la preparación constante. Porque el gran error de las personas es que no están preparados para su momento ni para el lugar indicado. Ni para el momento indicado ni para el lugar indicado. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú no estás preparado, y eso quiere decir la educación constante y la práctica constante, vas a fracasar. Y en los negocios pasa algo, que cuando tú fracasas en los negocios, una pérdida, un juicio, tal vez relaciones que pierdes, sea lo que sea, un negocio que se cae en una estructura, puedes tardar bastante tiempo en volver a remontar. Entonces, si tú no estás preparado para tu momento indicado, no estás preparado para la situación, puede ser muy doloroso. Ese golpe te puede doler mucho. Seguro que vas a aprender mucho, pero no intentes, tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para el momento y el lugar indicado. Y de hecho el tren o la oportunidad puede pasar varias veces.
Pero el problema es que las personas no están preparadas para ese momento, para esa oportunidad. Pasa delante de ti el tren, tú lo ves pasar, las oportunidades están, pero tú no te has podido subir al tren porque no estás preparado. Entonces empieza a prepararte y esa preparación tiene que ser continua. Todos los días tienes que estar preparado. Mira, hace 2 años que me puse en la cabeza que quería hacer negocios en Armenia. Me puse en la cabeza eso y no dudé. Fui a buscar la relación que tenía que tener ahí en Armenia para poder hacer negocios. Pero para eso estaba preparado. Mi momento para hacer negocios en Armenia ya son 2 negocios que hago en Armenia. Por supuesto tengo que estar preparado para ese momento. ¿O te piensas que es casualidad? Nada es casualidad. Tienes que prepararte con un buen inglés, tienes que prepararte con un buen producto, prepararte en tu sector, prepararte en el día a día con tu imagen. Hermano, la preparación continua en cada métrica. Tienes que estar preparado constantemente. Lo tienes que entender. Para poder llegar al resultado, tienes que estar preparado. Hazte esta pregunta. Pregúntate cómo te gustaría que fuera tu socio ideal. ¿Cómo te gustaría que fuera tu personaje ideal? Y crea tu personaje ideal. Prepárate constantemente, pero crea ese personaje. Clave número 1, vamos a la clave número 2. Vamos con la clave número 2, hermano. Mira, hay algo que es súper importante para que no cometas estos errores, porque las personas constantemente cometen estos errores y yo los cometí también. Y a veces tengo que plantarme de pie en el suelo, pensar las cosas 3 veces, tomarme mis días y ver si realmente es una buena oportunidad o si es un buen negocio o un buen partner. Entonces tienes que identificar y analizar constantemente a la persona que tienes enfrente. Eso es algo que se adquiere, pero tienes que entender que cada persona que tú tienes delante tiene un pasado, tiene un historial. Haz preguntas, pregunta antes de asociarte, antes de tener una relación comercial, antes de formalizar algo. Pregúntale sobre su pasado. Hazle preguntas para conocerlo bien, para conocer a la persona. Porque yo te puedo asegurar que si tú haces un mal negocio con una persona, con un colaborador, un partner, lo que sea, te puede costar caro. Y en los negocios, cuando te cuesta caro, de vuelta a lo que había dicho antes, te puede costar tiempo volver a levantar. Entonces esto es un juego de inteligencia con quien te asocias. Es mejor no hacerlo a que hacerlo. Es mejor no tener ese socio a que tenerlo. Si él no es congruente con tus valores, elimínalo, no hagas negocios con él. Si esa persona tiene un pasado jodido, no hagas negocio con él. Tienes que controlar tus riesgos. Y para eso tienes que hacer un escáner de la persona que tienes al lado. Entonces analizar a la persona es muy importante. Analizar a la persona con la que te vas a sentar. Escucha. Escucha primero. Mira. Entiende. Pregunta. Hazle las preguntas indicadas. Es muy importante que lo hagas. Otra de las cosas importantes es ver y analizar los pasos de la persona. Tienes que analizar cada paso, cada métrica de la persona. Porque muchas veces la persona que tienes enfrente quiere analizarte a ti. Quiere ver cómo te comportas, quiere ver cómo estás actuando, quiere ver cómo reaccionas. Mira, me acuerdo, por ejemplo, un negocio que fui a cerrar en Rumania hace años atrás. Y cuando llegué a Rumania tenía dinero en los bolsillos. Estaba en un pueblo del medio de la montaña haciendo negocios en Rumania con rumanos. Lo cual he hecho grandes relaciones y grandes amistades con rumanos y les tengo mucho cariño. Pero entiende esto, cuando yo llego a Rumania, son culturas diferentes. Son situaciones diferentes que no has vivido nunca, experiencias, estás con dinero, tienes que tener control de la situación. Entonces cuando yo me siento con esa persona delante a negociar, lo primero que vamos es a tomar un café, estamos ahí tomando un café, veo cómo se pide un agua, yo estoy entendiendo la situación, estoy viendo cómo funciona el ambiente, estoy viendo y controlando cada paso y cada minuto. Entonces yo puedo percibir las preguntas que él me hace a mí, puedo visualizar cada momento, entiendo cada paso que él da. Empezamos a interactuar, me hace preguntas, me cuenta su pasado, me cuenta su historia y me dice que es exboxeador profesional. Y me lo cuenta con una vibración tensa, con esa tensión que se nota en el ambiente, en la situación, para ver cómo reacciono, para ver cuál es mi reacción. Entonces yo estoy analizando cada paso y cada momento. Entiendo la situación, entiendo que es un juego de roles, que él está jugando su juego, está jugando su rol en el tablero. Entonces yo puedo percibir que él quiere ver cómo reacciono. Hermano, y yo me he preparado durante toda la vida, tanto mentalmente como físicamente. He boxeado toda mi vida. He estado en el ring, ¿entiendes? Trabajo día a día en mí.
mi fortaleza mental y físicamente en el gimnasio. Entonces mi confianza es plena cuando estoy en ese momento. Y ese momento es tu oportunidad. Ese es el momento indicado y la situación indicada. Lo que te quiero transmitir es que tu confianza en ese momento, tu experiencia, tu práctica a través de la prueba y el error, tiene que ser absoluta para transmitirles la confianza absoluta en ese momento y de que tú en tu rol, en tu posición, eres fuerte, de que no te va a ganar la partida, de que la partida la vas a ganar tú, vas a conseguir sacar adelante tu negocio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces en ese momento le contesté con absoluta tranquilidad y fortaleza, con confianza absoluta. Qué bueno, yo también he boxeado toda mi vida, me encantaría poder boxear contigo, tenemos un gimnasio aquí donde podemos practicar, donde podemos entrenar. ¿Entiendes? Ese es tu juego, tienes que estar preparado para la ocasión. Obviamente no me voy a pelear con el tipo ahí y nos vamos a montar una batalla. Los dos queremos cerrar un negocio, los dos tenemos un juego de roles, entendemos eso. Pero queremos percibir qué confianza tiene el otro y ver si realmente estamos haciendo negocios con la persona indicada. Por eso, hermano, es muy importante tu preparación continua y tienes que estar preparado para ese momento. Tienes que tener la confianza absoluta de que lo vas a conseguir y la fortaleza absoluta. Y eso viene con la preparación. Hermano, es muy importante que entiendas esto y es un concepto clave. No puedes hacer negocios con personas que no son justas. Tienes que jugar un juego de win to win. Y cuando digo jugar un juego de win to win, es que tienes que percibir con quién estás jugando ese juego y ver si realmente esa persona es justa, honesta y clara a la hora de negociar o a la hora de hacer un negocio. Quieres hacer relaciones con personas que quieren jugar ese juego de ganar-ganar, de win to win. Y tú tienes que ser justo, honesto y hacer relaciones honestas y justas, tener los mismos valores con esos partners, colaboradores, negocios que hagas con socios, lo que sea. Aquellas personas que no están siendo justas, que solo quieren ganar ellas, elimínalas. No funcionan. Esas personas elimínalas de tu vida, sácalas de ahí. No funcionan esas relaciones porque solo quieren ganar ellos. Tú tienes que tener relaciones que sea un mutuo beneficio, que sea un ganar-ganar, un win-to-win. Aleja a esas personas, esa vibra la quieres fuera. Tú te quieres relacionar con personas que quieran ser justas a la hora de negociar, de que sea un trato justo, un trato honesto y un trato coherente, porque es la única manera de que llegues al éxito, teniendo relaciones justas, claras y honestas. Por lo tanto, haz relaciones de win-to-win. Tiene que ser una relación justa. He eliminado socios, he eliminado amigos, he eliminado personas que no me sirven ni me aportan. Entonces, tienes que entender que este juego de los negocios, si no te sirve o no te aporta, si no está aportando a tu relación, no sirve. Entonces, entiende ese juego. Es muy importante que tú quieras ser honesto, que tú quieras ser una persona limpia y justa, pero que la persona que tengas delante también juega el mismo juego. ¿Entiendes? El mundo y el universo te va a regalar esa energía y te va a empezar a traer personas justas, honestas y claras a tu vida. Entonces profundiza en eso y trabaja en ti. Vamos con la clave número 4, hermano, y esta también es importante y tienes que tener atención. No solo atención sobre las cosas, sino sobre las personas, con aquellas personas que te estás relacionando. Si estás teniendo relaciones comerciales, tienes que tener una atención absoluta. Muy importante este detalle y tienes que entenderlo. Si tú quieres negociar contratos, si tú quieres ser una persona que tenga empresas, una persona que esté constantemente teniendo relaciones comerciales, este detalle es muy importante. Tienes que estar pendiente de los demás. Es importante que tengas atención sobre las personas. Y eso no solo significa servir a los demás, sino que significa aprender también de los demás. Aprender de aquellos que tienen resultados, aprender de todas las personas que realmente te pueden aportar algo. Escucha, tienes 2 orejas, por lo tanto pon atención. Mira, me acuerdo una vez que estuve en Albania cerrando allá un negocio con un cliente y recuerdo, yo por lo general siempre cuando estoy en algún país o estoy con personas de culturas diferentes me encanta aprender idiomas diferentes. Siempre aprendo alguna palabra, aunque sea. Idiomas muy diferentes porque son culturas totalmente diferentes. Entonces, una palabra, solo una palabra, te puede hacer entrar en confianza con la persona que tienes al lado. Entonces, siempre me he dedicado a aprender palabras de idiomas diferentes. Aunque no he aprendido el idioma, pero al menos una palabra. Estaba con este cliente, estábamos en Albania por cerrar un negocio, por cerrar un contrato, y la persona con la que teníamos que negociar era albanesa.
era totalmente diferente, su idioma es una cultura distinta. Por lo tanto, cuando tú estás en esas situaciones de que estás negociando, tienes que entrar en confort, tienes que entrar en confianza con la persona. Entonces lo que le dije a mi cliente fue, cuando vayamos a cerrar el contrato, cuando vayamos a firmar, hagamos toda la firma, lo primero que vas a hacer es decirle buenos días, le vas a mirar los ojos, pero le vas a decir buenos días en su idioma, en albanés. Lo vas a mirar, le vas a decir buenos días, le vas a sonreír, le vas a dar la mano fuerte, vas a apretar y le vas a dar la mano sonriendo, buenos días en albanés. Un idioma distinto, por lo tanto, ¿qué piensas que va a causar? ¿Qué impresión va a causar en la otra persona? La otra persona se va a sentir halagado, se va a sentir agradado y va a romper con ese choque de culturas y también va a romper con ese momentum de tensión en un momento de una firma, en un momento de un negocio. Por lo tanto, si tú primero pones atención en los demás, ellos te la van a devolver a ti. Es importante que lo entiendas. Pon atención, preocúpate por aprender de los demás. Preocúpate por aprender de otras culturas, de otros idiomas. Y te aseguro que te va a poder dar resultados. Estas 4 técnicas son experiencias por las que he pasado, práctica absoluta. Aplica la práctica, no te quedes con la teórica porque lo que sirve es la práctica. Si tú tienes la experiencia, si no estás teniendo el resultado, tarde o temprano te va a llegar. Pero practica, pon acción y vea por ello, lo vas a conseguir.